¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Hoy ingresamos al maravilloso mundo del haiku de la mano de la poeta Mila Villanueva. Y qué bueno que hacerla a través de ella. Gracias Mila por estar aquí. Gracias a ti. Debes tu formación poética al que fue tu entorno geográfico, a la tierra que te vio nacer. ¿Cómo es la poeta y la poesía de una mujer nacida en Galicia? ¿Qué características particulares posee tu quehacer artístico o literario? Bien, pues en principio, si me preguntas desde la tierra, pues por supuesto tiene mucho misterio. La poesía de un gallego tiene algo de misterio. Está muy presente en la naturaleza, el mar sobre todo. También hay una fuerte conexión con la muerte en la poesía gallega o en el ser gallego, ¿no? Con la nostalgia, con la saudade que llamamos. Y luego con temas profundos, como date cuenta que hay niebla, hay verde, hay muchos rincones, hay mareas profundas. Entonces la poesía también es honda, la poesía honda. No tiene que ver eso con los haikus, exactamente, sí. Porque el haiku es más oriental, es más escueto, pero realmente yo también escribí algún libro de haikus dedicado a Galicia. Y sí que saqué esos rincones del Atlántico, de Finisterre, de rincones entrañables, con palomares, con los percebeiros, con la gente del campo, vendimiadores. Es como muy ancestral, muy del terruño. Es una herencia, es algo genético, es algo que está presente en ti, ese saudade, ese pensamiento hacia la muerte, hacia la vida. ¿Cómo se manifiesta en ti? Bueno, hay que decir que me he mediterraneizado un poco, porque desde que vivo en Valencia también la presencia del sol te hace un toque de alegría, de dinamismo, de apertura y bueno, se ha suavizado, pero la raíz está ahí. Y me viene también un poco de familia, porque mis ancestros eran muy de tierra también, muy de mar, de campo, algunos eran escritores también, y entonces ese pozo, aunque yo luego me vaya por otros derroteros, puede ser orientales, puede ser mediterráneo, o puede ser mismo la poesía castellana, porque también todos hemos estudiado los poetas castellanos. Siempre hay un resquemor que te deja el pozo de un gallego. Una esencia muy presente en ti, sí, por supuesto. Sí, sí. Centrándonos en el tema del haiku, desde siempre fuiste una haijin. ¿Qué es ser una escritora de haikus? Bueno, pues eso habría que explicarlo bastante, pero intentaré ser breve, vamos a ver. El haiku no es en realidad solo una forma de escribir, en realidad el haiku es un camino espiritual. Y el haijin tiene una forma de ver el mundo. Esta forma de ver el mundo de un haijin es como la persona que está utilizando una cámara fotográfica y va viendo la vida con todos sus detalles en cada instante, no el discurrir de la vida, sino todos los instantes pequeños que van conformando lo que es los instantes de la vida. Y es como si tú siempre estuvieras fuera, no está el yo nunca presente, un haiku, y tú buscarás la belleza en cada momento de la vida cotidiana. Y entonces de ahí vas sacando pequeños haikus. Es una impresión, es un instante, es la captación de un momento. Exacto, sí. Que algunos dudan si eso es poesía o no es poesía, por lo menos son 3 versos, pero se difiere de la poesía a lo mejor en que no utiliza la metáfora. El poeta se luce en un poema y se expresa y está su yo muchas veces presente, pero el haijin expresa la belleza. Él no está, es como si se fundiera con el universo y plasmara un trocito de universo. Entonces no es un poeta propiamente dicho, es un haijin. Es un captador. ¿Cuándo nace tu vocación por estos y por qué escribes haikus? Pues porque siempre me gustó bastante sí me gustan las culturas orientales. Me fascina Japón. No sé si recordarás muchas películas que en mis tiempos estuvieron de moda, como La balada de Narayama,
El Imperio de los Sentidos, películas todas orientales, Der Subsala, creo que es Der Subsala o algo así, no me acuerdo muy bien el nombre, y todo ese mundo tan exótico, tan como maravilloso, ¿no? Como diferente, me gustaba mucho. Ya después, yo soy budista, practico meditación zen, y realmente el haiku es la escritura del zen. De hecho, muchos monjes en los tiempos en que se practicaba más la meditación contemplativa escribían haikus en los monasterios. ¿Tuviste algún maestro? ¿Quién te guió en este camino? Bueno, en el budismo sí tuve mis maestros, pero no es el caso. En cuanto al haiku, la verdad es que hicimos una tertulia hace unos años en la que estaba gente que escribía muy bien. Algunos eran poetas y otros sí que les gustaba más esta poesía tan breve. Y por ahí me fui adentrando. Luego conocí a Vicente Aya, que es uno de los más prestigiosos en este momento. También, bueno, por supuesto leí a los orientales, a Baso, a los de siempre. Y Carlos II, por ejemplo, también es un haijin actual muy bueno. El profesor Rodríguez Izquierdo, ese no puede soslayarse, es de lectura obligada. Raúl Fortes es un compañero de la universidad que también pues me enseñó bastante. Y luego pues ya la pura ficción que te hace escribir y buscar y leer más haikus. También estuve en congresos que hacen en Albacete. En Albacete hay una gente que se llama la gente del haiku. Yo creo que uno de los grupos más potentes de España a nivel de haikus, los de los compañeros de Albacete, como Fruto Soriano, Elías Rovira, gente muy interesante. O sea, te hiciste prácticamente a ti misma leyendo y siguiendo a otras personas, a eso me refiero, pero no tuviste ningún maestro especial. Si vamos a pensar en maestro Vicente Aya. Vicente Aya. Dime, ¿qué condiciones hay que cumplir para escribir haikus? Porque tengo entendido que se ha adaptado a Occidente, ¿no es cierto? Y ya no es tan estricto como el japonés. Vale. Bueno, Vicente Aya, por ejemplo, dice que ningún occidental puede escribir un buen haiku. Ya. Empezando por eso, ¿no? Empezando por eso, porque además, claro, la escritura tampoco es igual, las sílabas no se cuentan igual, es todo muy distinto. Bueno, pero aún así, ¿qué condiciones hay que tener para saber escribir un haiku o lograr un buen haiku? Por supuesto que ahora se han urbanizado, no se hacen ya haikus solo de la naturaleza, la nieve, la montaña, el bambú, todo esto, sino que el haiku urbano habla pues de los semáforos, de los árboles, de la gente que va por la calle, de una hoja que cae en un estanque, ya es más urbano y más actual. Pero las condiciones de un haijin, por supuestísimo, tiene que saber conectar con el silencio. El haiku es la poesía del silencio propiamente dicha. Tiene que saber ser escueto, saber resumir. Hay gente que escribe un poema y a lo mejor el poema son 4 folios. El haiku no, tiene que coger solo lo esencial. Luego hay que saber mirar y hay que saber descubrir. Porque no es que el haiku saque todo lo bonito, mira qué bonita esa rosa, mira qué bonita esa azucena, mira qué bonito ese pececito. No, hay haikus que son de cosas duras, pero en todo hay un pozo de belleza y el haijin tiene que saber sacarlo. Y entonces, pues igual de un viejo te hacen un haiku del dolor, no, claro, podría parecer que es una poesía un poco cursi, pero nada que ver con ello. Y luego también parece que sea una poesía plana, ¿no? Que 3 versitos. No, porque hay una condición del haiku que casi siempre está en el último verso, que es que tiene que tener sorpresa. El último verso tiene que como darte un giro, como algo que no te esperas. En tan pocas líneas un haiku te sorprende. Siempre se debe dar. Ese punto siempre se debe dar. Sí. A veces no se consigue o no sí, gusta, ¿no? Sí, a veces, bueno, también en poesía se utiliza ese recurso, ¿eh? Ya, sí, sorprender al final. Que el último verso siempre sea el que sabe cerrar un poema, sabe escribir poesía, ¿no? Y hay otra cosa importante en el haiku, que tiene que tener lo que se llama el kibo,
que es una palabra japonesa que es referente a la estación. Por ejemplo, si tú nombras cerezas, pues ya sabemos que es un haiku de verano. Si nombras geranios o si nombras el sol, las hormigas. Si hablamos de lluvia puede ser de otoño, si hablamos de nieve es invierno. Y hay otra estación casi para ellos, que sería una estación diferente, que es el Año Nuevo. Hay toda una serie que son solo haikus que se consideran de Año Nuevo. ¿Cómo es tu aware? ¿Es frecuente tu encuentro con él? No te entiendo. Tu aware, o sea, tu momento de contemplación, el éxtasis del momento. Hombre, date cuenta que practico meditación todos los días. Pero casi siempre, bueno, pues es gracioso lo que dices, porque ese momento de destello en que tú de repente dices, eso que tienes que llevar un papel en el bolso y sacarlo porque tienes que escribir lo que se te ha ocurrido, que si no igual se te olvida, me puede ocurrir por la Malvarrosa mismo, que vivimos cerca. O sobre todo también cuando voy paseando, cuando voy en autobús, cuando me voy desplazando de un sitio a otro, me suele llegar ese chispazo, o yo qué sé, es que aquí en la zona en que vivimos, que sales ahí, hay jardines, hay rosas, hay de todo. La jacaranda cuando están florecidas, que por aquí es preciosa, entonces claro, sales y escribes haikus a todas horas porque es todo como muy digno de contemplar. Que se presenta, que se manifiesta, ¿no es cierto? Sí. Sabemos que los haikus son breves y tal vez se podría pensar que por ello es sencillo conseguirlos y escribirlos. ¿Cómo será en tu caso, por ejemplo? A mí no me cuesta mucho, tengo que decir, porque yo no soy... a mí no me gusta enrollarme, pero ni escribiendo ni con las personas. Incluso me pongo un poco nerviosa cuando alguien no para de hablar, me entra un poco de ansiedad. No me cuesta mucho. Sin embargo, la poesía sencilla y corta es la más difícil de hacer. Es la más difícil de conseguir, es cierto. Pero para mí no es excesivamente difícil, porque quizás soy un poco lacónica yo también, ¿sabes? Entonces, o también me he acostumbrado, porque he escrito muchos haikus también. Entonces es algo que te acostumbras. También es verdad que al escribir haikus es un buen principio para empezar a escribir poesía, porque desde ahí puedes pegar el salto a la poesía, no al revés. Pero cuando fluye lo redondeas, es decir, que lo terminas, o sea, empieza, nace, se concibe el pensamiento, lo redactas y quedas satisfecha y dices, caramba, sí, está, es perfecta. ¿Te quedas satisfecha? Un haiku casi siempre viene entero. Entero. O casi siempre, porque es cortito y te sale ya está. Pero bueno, un buen poeta o un buen escritor debe repasar las cosas 80 veces. Y si lo repaso, y a veces cambio cosas, sí. Incluso a lo mejor luego hago otro haiku diferente. Pero lo primigenio, el primer destello que te viene, eso, como mínimo una de las palabras hay que respetarla. Y queda. El haiku se concibe como un instrumento de desarrollo espiritual. Fuera de ese contexto, ¿hay otros que lo practiquen como una mera búsqueda de la belleza o perfección de la palabra? Pues sí, como todo poema, claro. ¿Y hay alguna diferencia entre aquellos que son espirituales o los otros que buscan solamente la perfección de la palabra? Bueno, hay toda una literatura de haikus espirituales. Benedetti, por ejemplo, tiene haikus espirituales. Dokuso Villalba, que es un monje que también aprendí bastante, tiene toda una serie de haikus que hablan de Buda y hablan de la contemplación, de la unión, de la unidad con todo. Pero no existe un haiku propiamente religioso, sino que para un haijin lo sagrado está en todo, lo sagrado está en la naturaleza. Hemos perdido ese contacto con lo sagrado. Cuando tú escribes haiku, de alguna forma entras en un terreno que te das cuenta que es sagrado. No sé si me explico bien. Sí, pero o sea, todos los haijines tienen que ser espirituales, no necesariamente. No. Sí, mira, yo incluso he dado clases y charlas en institutos a niños para que escribiesen haikus y han hecho haikus maravillosos. En realidad es la poesía de la sencillez. Simplemente eso, la sencillez. Y la sencillez es algo también sagrado. Que se busca y sagrado, claro, así es. ¿Cuál es la reacción de una persona
cuando escucha la lectura de haiku, por ejemplo en un recital, tarda en entender el mensaje? ¿Lo capta? El haiku a veces se lee 2 veces. Ya. Porque es tan cortito que si la gente no está prestando atención se le va. Entonces se suele leer como 2 veces. Pero si estás atento, no, el haiku te llega. Y te llega precisamente porque es como un chispazo, como un poema que se te mete. Pero hay que estar atento. Para los lectores, los que van a escuchar haiku deben de estar bastante atentos. Sí, porque si no se le va el momento. La magia se le va. Has impartido varios talleres de haiku. ¿Qué es lo primero que le enseñas a tus alumnos al respecto? Pues igual te sorprende lo que digo, pero les enseño primero que nada a conectar con el silencio. Les enseño también a respirar, porque un haiku no se debe de escribir en un estado de ansiedad, sino de relajación. Y les enseño a mirar a su alrededor, porque casi siempre estamos tan absortos que no nos damos cuenta de lo que tenemos cerca de nosotros, ¿no? Luego también la importancia que tienen las estaciones, porque el cambio de las estaciones es el propio cambio del mundo, que siempre está en constante mutación. Y después ya pues que se olviden un poco de hacer lo bonito y que se olviden de sí mismos. Ellos no pueden estar. Pero debe ser complicado en estos tiempos que la gente va muy rápido, ¿no? Pues por eso es bueno que todo el mundo escriba haikus en estos tiempos. Hay que extenderlo. Eres estudiosa de las filosofías orientales, practicante del budismo y la meditación zen. ¿Esto es consecuencia de tu amor por los haikus? ¿Qué fue primero? No, primero fue la religión. La religión. Sí. ¿Cómo llegaste a ella? Pues mira, no fue una cosa buscada por mí, sino que conecté con un par de amigos que me llevaron un día a unas montañas en Málaga, que había un maestro budista, y me enamoré del budismo allí. Y ya allí tomé refugio. La toma de refugio es como el bautismo en la religión católica, y ya fui conociendo más y bueno. Tampoco soy una budista, a ver cómo te diría yo, muy practicante, pero fue una especie de conversión así espontánea. ¿Pero buscabas algo? ¿Te faltaba algo en tu vida? ¿A quién no nos falta algo en la vida? Siempre hay un vacío que uno tiene que llenar. Y en aquel momento apareció esto y ya no lo abandoné. ¿De qué manera asume la vida un haiyin en el medio literario? O sea, donde muchas veces existe el predominio de la vanidad, el egoísmo, el afán de protagonismo y la competencia. Pues no te lo planteas. A ver, también es verdad que yo no escribo solo haikus, que tengo también poemas más largos y tal. De todas formas, yo creo que todo poeta en su vida, yo digo que ha escrito un poema a su madre, un poema al mar y algún haiku. Y te pones a analizar y realmente es así. Casi no hay ningún poeta que por lo menos un haiku no haya escrito. Y se me ha olvidado lo que me has preguntado. No, sí, o sea, ¿cómo asume el haiyin sí, la vida en este medio de la vanidad y todo eso, ¿no? Porque siempre cuando escribes algo quieres exhibirlo, quieres pues destacar un poquito, no tener tu minuto de gloria, ¿no? O sea, ¿cómo ves? Si es algo tan... No, realmente hay muchos grupos de haiyines, entonces entre el mundo de los haiyines también están los que tienen su vanidad y, claro. Y lo hacen más bonito y son reconocidos, sí. También ocurre una cosa, a veces el haiku se mezcla con la pintura. Justamente de eso te iba a y entonces preguntar. hay gente muy buena como Carlos II, por ejemplo, que es poeta y haiyin. Y entonces ahí también hay más campo de acción y te da más juego. Muchos poetas acompañan justamente sus haikus con pinturas, pero tú has hecho algo más moderno denominándolo poesía visual. Estos trabajos se presentaron bajo los títulos de Mixtura y Dinámica de Fluidos y los llevaste a cabo junto a Cándido Solás, ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos sobre la concepción de la idea y cuál fue el objetivo de esta labor creativa. Pues Cándido Solás es un diseñador con el que
tenía una cierta amistad y entonces un día le dejé unos poemas míos y entonces él a través de estos poemas empezó a hacer como tintas, dibujos abstractos, todo lo que leía en un poema lo plasmaba él con colores y mezclas, ¿no? Y un día me lo enseñó y a mí me gustó muchísimo y dije, bueno, pues podíamos hacer algo juntos. Entonces luego pasó lo contrario. Él me enviaba mezclas de colores y tintas y manchas y todo esto y a mí me surgió un poema de ahí. Hasta que al final ya juntamos todo y hicimos varias exposiciones. De hecho, para septiembre queremos volver a exponer aquí en un lugar de Valencia. ¿Qué es más fácil para la gente? ¿Escuchar el haiku o verlo? En este caso con las pinturas y todo eso. ¿Cómo lo capta mejor? Bueno, hay gente que es muy auditiva y hay gente que es más visual. Pero yo pienso que la gente lo disfruta quizá más viéndolo. Se interesaron por el haiku Federico García Lorca, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, entre otros. ¿Cuál fue el aporte de estos escritores y qué los distinguió? ¿Cuál fue el aporte? Sí, el aporte. Bueno, vamos a ver, lo principal es que hicieron que el haiku entrara en Europa. Hay uno muy importante que es Jack Kerouac, que en el tiempo de la movida hippie y todo esto, pues él escribió muchos haikus porque también era budista además. Luego está Tablada, que fue uno de los primeros, el mexicano. Está Octavio Paz, Benedetti, también en Hispanoamérica también hay muchos que han escrito haiku. Y lo que han aportado es que quizás se conozca más y que no se viera una escritura como tan extraña, como un poco de otro sitio, pero no tenemos nada que ver. Sí, de otro mundo, ¿no? Sí, sí. Tienes como prioridad difundir la cultura y la literatura galaico-portuguesa. ¿Cuánto has conseguido hasta el momento con tu trabajo de difusión y promoción? No todo lo que quisiera. ¿Qué es lo que falta? Pero bueno, hace poco que he empezado también, entonces ahora ya sabes que hemos hecho una asociación. A través de esta asociación lo que queremos es promocionar un poco la cultura y la literatura y la pintura y el teatro de galaico-portugués, y queremos invitar a autores y hacer pues charlas, conferencias, recitales combinados, no solamente con ellos, sino un poco mezclar, ¿no? Precisamente ahora que haremos la Semana de las Letras Gallegas, se presentará una antología que está escrita por poetas valencianos y castellanos, traducidos todos al gallego. Porque también me gusta mezclar, no solamente los gallegos para acá, los gallegos para acá, sino que, bueno, en realidad la cultura somos todos, y mezclarlo y abrirlo y conocerlo, lo de todos, está muy bien. ¿Cómo fue la experiencia de escribir libros bilingües? Uno galego-castellano titulado Una distancia y otro castellano-portugués con el poeta Orlando Figueiredo, La luz de agosto. ¿Cómo fue esto? El primer poemario que escribí, Una distancia, de haikus, es en gallego y castellano. Era como un reconocimiento a mis ancestros, a mi lugar de origen, y también a mi madre, porque era la que me hablaba en gallego. Yo, claro, la lengua gallega la aprendí sobre todo de mi madre. Y ese libro está dedicado a mi madre. Luego después, el de Orlando Figueiredo surgió de un encuentro poético que tuvimos en Aveiro, que es un lugar fascinante, y de ahí pues también hubo una serie de... este chico se interesó bastante por el haiku, yo le enseñé un poco lo que era el mundo del haiku y entre los dos hicimos una antología. Claro, él era portugués, él me tradujo a mí al portugués y yo le traduje a él al castellano. Y ahora acaba de salir otro que es A la luna de Valencia, que es un poemario dedicado a mi hijo, porque es el único que nació en Valencia. Gracias a él tuve que aprender valenciano. Ah, también habla valenciano. No mucho, no muy bien, pero vamos, vivo aquí mucho tiempo y por lo menos lo entiendo, ¿no? Y está escrito de forma que casi es también una narración, aunque sean haikus, porque voy contando desde cuando yo llegué aquí, que vas caminando por las calles y no las conoces, no conoces nada, y de repente dices tú, ¡ay, qué bonito esto! Pues mira qué fuente, pues mira qué tejado.
y lo iba plasmando, ¿no? En esta fuente, los mimos, la gente que iba por la calle, porque Valencia es una ciudad muy abierta, con mucho mundo de la noche, de la calle, bajo el sol, y los cachirulos en Pascua, las flores de mayo. Tiene también como mucha vida fuera de la casa. En Galicia hay más vida dentro, en el interior. Y en septiembre lo presentaré, ya ha salido, acaba de salir. Eres una mujer en constante actividad dentro de la literatura. Organizas recitales poéticos, antologías, formas parte de asociaciones de escritores, colaboras con otros autores, eres blogger, entre otras muchas cosas. En medio de todo esto, ¿qué lugar ocupa en tu vida conciliarte? Pues conciliarte es algo que quiero mucho. Yo tengo 2 hijos y digo que conciliarte es mi tercer hijo. Y lo hice precisamente con esta idea de acercar los escritores gallegos a Valencia, pero que luego al final se abrió el abanico y es como dar cabida un poco a la mezcla de culturas, ¿no? Y hemos hecho recitales poéticos sobre Cuba, sobre Andalucía, sobre Wisława Szymborska, que es polaca. Hace poco presentamos una antología griega, ahora haremos una semana de las letras gallegas. Por supuesto estás invitada a que algún día nos hables de la poesía en Perú. Y me gusta conocer la poesía del mundo, porque estamos en un mundo que no es cerrado y cada uno tiene mucho que aportar. Sobre todo en este lugar, ¿no? Donde convergemos muchas culturas. Sí, es cierto. Ya hemos tocado el tema de la vida, ¿por qué no traemos a colación la muerte? Muchos japoneses escriben su jisei, o sea, su haiku de despedida, con mucha anticipación. ¿Te ha pasado por la cabeza alguna idea sobre lo que te gustaría decir sobre tu paso por este mundo o sobre ti mismo en tu jisei? Pues sí, he pensado en eso muchas veces y realmente me lo he copiado de alguien que lo dijo y ahora mismo no recuerdo, es que no recuerdo quién es y me sabe fatal. Es que no sé si además incluso es una novela, pero es confieso que he vivido. Confieso que he vivido. Sí. Porque creo que he vivido. ¿Has vivido mucho? Sí, pero a veces pensamos que decir esta palabra es que he tenido muchas aventuras, que he conocido mucho mundo. No, que profundamente he vivido. Porque escribir un haiku para mí es vivir mucho la vida, profundamente. Y otras cosas, claro. Ha sido un placer, Mila. Muchas gracias por haber estado conmigo. A ti, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por estar ahí. Esto fue todo. Soy Elda Arriategui. Nos vemos próximamente. Gracias. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas. No le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas. No le creas, no le creas. No le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr o que eternamente te van a amar o que lo que haces no deberías pecar, no le creas. Que la belleza se puede comprar, que los buenos ganan sin pelear, que lo injusto no le creas, lo olvidarás.